Llegamos a 1977. Ese año, la Organización de las Naciones Unidas salió a condenar las violaciones a los derechos humanos que se estaban cometiendo en nuestro país. Pero las autoridades del régimen negaron las denuncias. Mientras tanto, miles de personas se trasladaron al Estadio Nacional, pero para ver un inédito espectáculo. Acomódense para que recordemos juntos cómo era la vida en Chile en ese cuarto año de dictadura. Vamos a ver en Televisión Nacional de Chile y las estaciones de Radio Nacional. Chile acaba de ser víctima de una resolución de las Naciones Unidas. Apoyar a este gobierno y no permitir que se nos intromezcan en los asuntos internos de nuestro país. Y ahí está el Chavo pisando el césped del Estadio Nacional por primera vez en esta gira a Chile. Entre febrero y julio de 1977, nuestra selección de fútbol participó en las clasificatorias del Mundial, que se celebraría un año después en Argentina. La Roja tenía que ganarle a los equipos de Ecuador y Perú para avanzar a la justa mundialista. El primer partido fue en Guayaquil contra Ecuador y fue transmitido vía satélite con algunos desafíos. La transmisión está destinada hasta la frontera de Ecuador. Tiene que ser tomada del aire en Piura, en el Perú. Para esa imagen tomada desde el aire, conectarla a la estación terrestre de Lurín, que envía al satélite, y del satélite a la Torre de Entel, aquí en Santiago, y de allí a su casa. Hasta el momento no tenemos la imagen, pero tenemos confianza en que sí la vamos a tener. Oye, que era complicado transmitir en directo en esos años. Tenemos la imagen, así que vamos de inmediato a Guayaquil. Suerte para el equipo chileno. Buenas noches, Chile, ¿qué tal? Gracias, Pato Vallado. Sobre el sector izquierdo de su pantalla, señor, movió la pelota. En lo que vimos del encuentro, fuimos testigos del triunfo de Chile contra Ecuador por 1-0, con este gol de Miguel Ángel Gamboa. Tomada. Miguel Ángel Gamboa. ¡Oh! ¡Miguel Ángel Gamboa! ¡Minuto 33! En el siguiente partido, la Roja de local empató a 1 con Perú, aquí en el Estadio Nacional y con un gol de Sergio Ahumada. Negro Hosh. ¡Ahumada! ¡Gol! ¡Sancionó gol el árbitro! ¡Gol del Negro Ahumada! Luego de ganarle por 3-0 a Ecuador, llegábamos al partido final con Perú en Lima, con toda la esperanza de clasificar a nuestra sexta Copa Mundial. Pero la ilusión de Chile fue arrebatada cuando Perú marcó 2 goles. Y nos quedamos fuera de Argentina 78. Siguiendo en la cancha, al Estadio Nacional llegaron en 1977 los actores mexicanos más famosos de la época y aparecieron vestidos de los personajes del Chavo del Ocho. Se inicia el espectáculo aquí en el Estadio Nacional con el ingreso a la cancha de Don Ramón en medio del aplauso infantil. Y ahora entra en escena la Chilindrina. Alrededor de unas 30 a 35 mil personas en esta función matinal de la compañía de Chespirito. Y ahí está el Chavo pisando el césped del Estadio Nacional por primera vez en esta gira a Chile. Ándale, saluda tú también. ¿Y cómo le saludo? En ese tiempo era raro que el estadio se usara para eventos artísticos y que en las galerías hubiera mujeres y niños. Pero las 2 funciones se llenaron. Y aunque los actores se veían lejos y chicos en medio del escenario, porque no había pantallas gigantes, los asistentes dijeron que disfrutaron del espectáculo. ¿Cuál te gustó más a ti? El Chavo. ¿Y a ti? El Kiko. ¿Y a ti? La admiración de los fans los venía acompañando desde el primer día, cuando aterrizaron en el aeropuerto y fueron recibidos por los medios de comunicación y cerca de 2.500 niños. Bienvenido a Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. No tengo con qué agradecer esta recepción, es preciosa, es algo inesperado, increíble y muy bonito. Aquí estamos, Patece. Vine con toda la chusma.
Tanta locura se explica porque en ese momento la comedia protagonizada por el Chavo del Ocho, el Kiko, la Chilindrina, Don Ramón y Doña Florinda era una de las más vistas en toda América Latina. Por esos días, los actores estuvieron también en nuestro canal, precisamente en un programa clásico de la época, Dingolondango. Señoras y señores, estoy nervioso. Ay, 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 pero no hay carabinero, no hay nadie. Oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Yo! Dingolondango se había estrenado justo un año antes, en 1976. Aunque era un programa de entretención, con muchos artistas invitados, la sección principal del Dingo era el Copihue de Oro. A través de distintas pruebas, apelaba a la solidaridad y buscaba donar dinero a instituciones benéficas. Al igual que el Festival de la Una, fue conducido por Enrique Maluenda. Muchas gracias, Ana María. Muchas gracias, Marcia, nuestra modelo. Algunos momentos icónicos del Dingolondango fueron la presentación del cantante español Rafael. O el show del plantel de la Unión Española. ¿Y cómo olvidar cuando en el programa rompieron el récord del pan más largo del mundo? Allí tenemos un pan larguísimo, señoras y señores. En la medida que va entrando al interior, el público irá aplaudiendo entonces el ingreso de este gigantesco pan. Otro récord que batieron en Dingolondango fue el de tener un locutor radial al aire por más de 70 horas. Esta fue una prueba que organizó el programa junto a la hoy desaparecida Radio Minería. Una maratón de show aquí en el Parque Bustamante, en el escenario de piedra, respaldando a Juan Carlos Gil en su jornada por batir el récord mundial de locución de continuidad. Imagínense que empezó a hablar un viernes en la mañana y no se quedó callado hasta la madrugada del lunes. En el móvil de Radio Minería llega en estos momentos al Casino Las Vegas Juan Carlos Gil. Ahora te lo repito. Pregúntame, ¿cómo me siento? ¿Cómo te sientes? El descueve. Muy bien. En el 2002, otro chileno volvió a romper el récord. Luis Zamora, de la radio Cayumanqui de Ñuble, que transmitió de corrido durante 104 horas. En realidad son exactamente las 2 de la tarde. Vamos a dar comienzo a la tarde. Volviendo a 1977, en otra transmisión del Dingolondango se estrenó Jesucristo Superestrella Andino. El largometraje fue una adaptación chilena del musical Jesucristo Superstar, debutado en Broadway en 1971. Protagonizada por Patricio Donaire, Maitén Montenegro, Fernando Alarcón y Eduardo Rabani, este film se transformó rápidamente en una película de culto en nuestro país, que solo pudimos ver en blanco y negro, porque recién, en 1977, llegó el primer móvil a color de TVN. Pongan atención a la narración de este acontecimiento y a los detalles de la descripción del camión para que la gente pudiera imaginarse cómo era. La nueva unidad móvil a color de Televisión Nacional de Chile. Es gris en su parte superior, azul abajo y 3 franjas en el centro, azul, blanco y rojo. ¡Hoy nos sentíamos tan modernos! ¿Saben cómo eran los equipos televisivos antes de esto? Miren este registro. Esta sala, que parece un poco una sala de manicomio, sobre todo en las tardes, es la sala de operación de Magnetos. Aquí se graban, editan y reproducen programas que se transmiten a todo el país a través de Televisión Nacional de Chile. En nuestra búsqueda en los archivos del canal, nos encontramos con un dato interesante. La parada militar de ese año fue transmitida en blanco y negro, pero también se grabó a color de manera experimental. Esta es una prueba que quedó guardada en una cinta en nuestro centro de documentación. Volvamos al blanco y negro, que era lo habitual hasta ese año. En marzo de 1977, nuestro canal estrenó la teleserie El secreto de Isabel.
la señorial mansión de doña Isabel de La Rioja, enclavada al medio de una pintoresca e importante ciudad del sur de Chile, todo parecía normal esa mañana veraniega. La protagonista era la reconocida actriz Malú Gatica y estaba acompañada por Shlomit Beitelman, Ana María Palma y Jimena Vidal. La telenovela había sido grabada completamente, pero apenas se estrenó, la sacaron del aire. El elenco nunca fue informado de las razones, pero hasta hoy sospechan que se debió a que casi todos eran reconocidos opositores a la dictadura. ¿Pero cómo es posible que no llegue con mis nervios? ¿Cómo se encuentra? Pero mamá, si no fue nada, nunca me he sentido mejor. Claro. La gran mayoría de los capítulos, como este, permanecieron relegados en un estante, hasta que en el 2023 TVN estrenó su nueva Señal 3, y El secreto de Isabel quedó disponible para que por fin la puedan conocer las chilenas y chilenos de nuestros tiempos. Ser más colorada que un congrio. Les aseguro que ya estoy bien. En 1977, los ojos del mundo estaban puestos en nuestro país. A inicios de año, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas investigó las denuncias por violaciones a los derechos humanos ocurridas en 4 años que la dictadura militar llevaba en el poder. Pero Sergio Díez, que por entonces era el embajador de Chile ante la ONU, negó que hubiera personas desaparecidas tras haber sido detenidas. Ahora, la imagen de Chile indiscutiblemente ha ganado mucho el último año. Porque un país que puede ir a una comisión de derechos humanos a decirle, mire, ninguna persona ha perdido la vida en Chile durante el periodo del informe. No hay ningún detenido que no haya sido puesto a disposición de la justicia durante el informe. En Chile hay libertad de prensa, como lo reconoce el propio grupo de trabajo, y estamos caminando hacia la institucionalidad y hacia construir en paz el futuro del país. Casi 3 décadas después, Sergio Díez aseguró que había sido engañado por el régimen militar. La siguiente es una entrevista que le realizó la periodista Carolina Urrejola en el programa Medianoche. ¿Y usted mantiene esto de que de alguna forma se sintió engañado por el gobierno militar? Claro, las informaciones que yo di las dio el Ministerio de Relaciones, las recibí, yo como embajador las transmití. Yo no puedo saber quién se las dio al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no se olvide, yo estaba en Nueva York y las informaciones llegaban a través del Ministerio de Relaciones. Y esas informaciones muchas fueron falsas. De vuelta en el 77, en diciembre de ese año, la ONU votó una resolución que condenó las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. El organismo internacional manifestó su profunda indignación ante los atentados contra la libertad e integridad de los ciudadanos chilenos mediante métodos de intimidación sistemática, tortura, desaparición por motivos políticos, detenciones, encarcelamientos, destierros arbitrarios y privación de la nacionalidad. El régimen militar desestimó las acusaciones y afirmó que se trataba de un ataque en contra del país. Chile acaba de ser víctima de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que sobrepasa ya todo límite tolerable en cuanto a su falsedad, su injusticia y su carácter injurioso para con nuestra nación. Una vez más, el tema aparenta ser el de nuestra situación respecto de los derechos humanos, a raíz de lo cual se describe una supuesta realidad chilena tan completamente alejada de la verdad. Ante tanta presión internacional, Augusto Pinochet optó por convocar a una consulta nacional que, como vimos en el capítulo anterior, se realizaría un año después para preguntarle a los ciudadanos si apoyaban o rechazaban la legitimidad del régimen militar. Esta fue una propaganda que se difundió en 1977. ¿Usted por qué me va a votar? Por nuestro presidente. ¿Y usted? Nuestro presidente, pues jefe. Nuestro presidente, pues jefe, que nosotros ahora estamos bien, más tranquilidad y antes no, pues. Y respecto a la agresión de las Naciones Unidas, ¿qué dice usted? Yo encuentro más que estamos con un país que tranquilo está hablando de esas cosas. Y nuestro presidente y el pueblo defendimos. Bueno, la de todos los chilenos. Apoyar a este gobierno y no permitir que se nos intromezcan en los asuntos internos de nuestro país. En medio de este escenario político, los familiares de personas desaparecidas, quienes no tenían información sobre el paradero de sus seres queridos y no eran acogidos en los tribunales de justicia,
recurrían a medidas extremas para llamar la atención de las autoridades y exigir así verdad. En junio del 77, la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos inició una huelga de hambre a las afueras del edificio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, pero tampoco lograron respuestas. El régimen militar, por su parte, planeaba la creación de nuevos organismos de inteligencia. Es así como en agosto de 1977, la Central Nacional de Informaciones, CNI, inició sus funciones en reemplazo de la recién disuelta Dirección de Inteligencia Nacional, o DINA. De acuerdo a un decreto de ley, el objetivo de la CNI era reunir toda la información necesaria para resguardar la seguridad nacional, el desenvolvimiento de actividades y la mantención de la institucionalidad establecida. Su primer director fue Odlanier Mena, y luego de él, otros 5 militares estuvieron al mando. Con los años, ha salido a la luz que la CNI fue responsable de numerosos casos de represión, infiltración política, asesinatos, secuestros y tortura de miles de personas. En julio de 1977 se llevó a cabo un hito fundacional para los partidarios de Pinochet en Chile. Conocido como el Acto de Chacarillas, consistió en una ceremonia nocturna llena de simbolismos en la cumbre de uno de los cerros del Parque Metropolitano de Santiago. No hay registros de esa misma noche. Estas imágenes corresponden a una segunda reunión que se hizo en 1978 a propósito de un nuevo aniversario de la Batalla de la Concepción. El Acto de Chacarillas fue organizado por el Frente Juvenil de Unidad Nacional, un movimiento político que reunía a jóvenes adherentes del régimen militar. 77 representantes de las federaciones de estudiantes, periodistas, deportistas y hasta una Miss Chile, con sus antorchas en la mano, se reunieron para escuchar un discurso de Augusto Pinochet en el que anunció el plan de acción para los años siguientes. El presidente de la República trazó aquí el contenido básico y el itinerario fundamental de la nueva democracia que estamos construyendo. Nos hemos congregado esta noche en reafirmación de los valores más profundos de la chilenidad. Para defenderlos y proyectarlos, estamos dispuestos a cualquier sacrificio cotidiano. En la liturgia denominada cívico-patriota, los jóvenes recibieron una condecoración de parte de las cabezas de la dictadura. Ese año, un caso ocurrido en nuestro país se convirtió en una leyenda a nivel mundial. En la Pampa Yuscuma, una zona desértica cercana a Putre, en el norte, el cabo del ejército, Armando Valdés, desapareció delante de sus compañeros. 15 minutos después, todos lo vieron regresar con una barba crecida y con su reloj adelantado en 5 días. En la época se habló de que lo habían abducido. La historia fue relatada por los compañeros de Valdés en el programa OVNI en 1999. El cabo Valdés reside prácticamente alejado del mundo. Desde aquella experiencia en el año 1977, que ha sido calificada por el Centro de Estudios de OVNIs de Roma como la abducción más importante de que haya registro. Más o menos serían como a las 3 de la mañana, una cosa así. Estando apostado Rosales, me acuerdo, que nosotros le decíamos pecho de palo. Él grita, miren, miren lo que ven ahí. Una luz grande, 2 luces que tenía a los costados. Sale en la noche, Cerro La Cruz, y se nos posa al frente. Apareció una neblina grande. Aparece una neblina así y se para. Y se ve la nave. Yo lo único que me acuerdo, nos quedamos dormidos. A los 10 minutos nosotros despertamos y empezamos a preguntar por el cabo Valdés. Oye, y el cabo, y la nave ahí, justo ahí. Y todo, y mi cabo, lo buscábamos, gritamos. No apareció, no hubo caso. Cuando de repente escuchamos una voz que dice, muchachos. Claro, salimos nosotros, y era
mi buen Cabo Valdés. Y cae a los pies de nosotros, una altura grande más o menos, para matarse a una persona. Y lo alcanzamos a tomar y se desvanece. Lo acercamos, ¿cierto? Porque tiritaba el hombre. A la fogata lo arropamos y nos miraba con ojos desorbitados. Entonces él comenzó a decirnos, ustedes no saben quiénes somos ni dónde venimos. Un mes después de la emisión de ese programa, Armando Valdés hizo su primera aparición pública en televisión. Y fue precisamente en el estelar de los domingos de TVN, de pe a pa. Don Armando, usted hace 5 días, la semana pasada, renunció al ejército. ¿Esta decisión la tomó para poder hablar sobre este tema? Fue una decisión difícil, en realidad, que me costó mucho. Pero pienso que en beneficio de un mensaje que tengo, de algo que estoy trabajando, era el tiempo, don Pedro, que yo tomara esta decisión. Pero en el tiempo que ocurre esto ahí, hay un tiempo de sueño, un momento de inactividad. ¿Pero usted siente que traspasaba un umbral en ese momento? Yo siento que paso nomás, paso el portal y me pierdo. Años más tarde, Valdés negó todo lo ocurrido en 1977. Que yo recuerdo, que tenga claro que fui abducido, la verdad no. Pero ojo, jamás pensamos que esto que estaba aquí era una nave extraterrestre. Patricio investigó por años esta historia y es autor de este libro que relata lo ocurrido esa noche. Desde el 2012 ya conocía la versión del entonces Cabo Valdés. Me confesó que él no había sido abducido y que en el momento en que él desapareció del resto del grupo, él había ido a orinar. Para el periodista, el relato de los demás testigos que vieron al ovni es clave para mantener en pie la teoría de que esa noche algo ocurrió. Quise buscar algún tipo de confirmación en la versión de los demás integrantes de este grupo que vivió el suceso y me encontré con todo lo contrario, con versiones que reafirman lo que ocurrió y que contradicen la versión actual de Valdés. Bueno, ¿verdad o no? Lo cierto es que este caso actualmente sigue siendo un completo misterio. En esa época teníamos que esperar la hora de las noticias para saber qué ponernos al día siguiente. Sin internet ni teléfonos inteligentes, el Informe del Tiempo era el programa más visto en la televisión chilena. Aquí en TVN, el rostro era el meteorólogo Willy Duarte. TV Tiempo con Willy Duarte. Muy buenas noches, ¿cómo están? El tiempo continuaba bueno en todo el país, pero viene un frente. Apareció en el satélite de hoy día y lo vemos ya pasando por Pascua y cayendo al Pacífico Sur. Arica con cielos parcialmente nublados. En 1977 ya había preocupación por la contaminación del aire. Y a Willy Duarte se le ocurrió hacer llover de manera artificial. Bueno, la técnica, para hacerlo bien simple, es por medio de este avión que usted ve acá atrás, en Twin Otter. Nosotros tenemos un sistema de estanque al que le incorporamos sales y se vuela a unos 10.000 pies, aproximadamente 10.000 pies, y se va lanzando, por decirlo así, esta mezcla que se incorpora a la nube y la hace inestable y desde luego, ya siendo inestable, comienza a precipitar. Casi 20 años después, el entonces alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, tuvo una idea parecida. Eso sí, no fue apoyada por los meteorólogos, porque según ellos, carecía de respaldo científico. 60 toneladas de agua en vuelos sucesivos pulverizaron los 2 aviones dromedarios sobre Las Condes. Fantástico, ojalá todo vaya bien. Incluso no alcanzan a llegar ni el agua ni abajo, nada, sino... O sea, para mí es un gasto inútil que están haciendo. Como idea lo encuentro súper buena. Pero no se ve nada, absolutamente nada. Estamos poniendo algunos espejos porque quisiéramos llevar a unos análisis de laboratorio para saber si la gota arrastra efectivamente partículas contaminantes y en qué porcentaje. Porque si eso es así, y efectivamente hay smog que cae a consecuencia de la gota, quiere decir que esto se puede hacer. En fin, ambos planes para descontaminar el aire de Santiago no funcionaron. Casi medio siglo después de la idea de Willy Duarte, seguimos complicados por la falta de lluvias y de la contaminación atmosférica. En todo este tiempo hemos cambiado tanto en algunas cosas y tan poco en otras, ¿no?
Miren, estas eran algunas de las preocupaciones que teníamos en el día a día durante 1977. Esta verdadera guerra desatada entre estudiantes y choferes no conduce a nada positivo. Bueno, que los estudiantes recuerden que deben llevar a mano su carnet escolar, que deben ceder el asiento a los adultos y comportarse correctamente dentro de los vehículos. Esa fue una campaña que se hizo el 77 para mejorar el clima entre los conductores del transporte público y los pasajeros, especialmente con los jóvenes. Jóvenes que en esa época tenían como uno de sus balnearios favoritos la playa de Cartagena. Aunque no era tan fácil llegar porque no había autopistas, el litoral central ya era un polo de reunión en los veranos setenteros. Una discoteca clásica de la época, concurrida por jóvenes de las clases más acomodadas de nuestra sociedad, era la Topsy, ubicada en Reñaca, en pleno corazón del litoral central. Y un poco más al norte, un sector que todavía no estaba contaminado, también era muy popular. Estamos en Quintero y aquí la diversión también es distinta. Los difíciles artificios de discoteca como el taxi se suplen con sencillez del baile, la música, la alegría y el entusiasmo de la juventud. ¿Y tú, cómo lo pasaste este verano? Bueno, me he pasado estupendamente bien. Se lo pasaba estupendo. ¿Usted la discoteca mejor en Quintero? Estupendo aquí en Quintero, La vida. Seguro que esos jóvenes bailaban también el rock and roll de Elvis Presley, el estadounidense ícono musical que falleció en 1977. Hay más de 200 ejemplares en la colección de Elvis Presley entre disco long play y 45. Ahora, todo esto se nos ocurre que debe tener mucho valor comercial. Mira, para mí no tiene valor comercial. O sea, no sé cuánto valdría esto, porque no son incalculables. Un long play de esto cuesta por 10 de los otros receditos, ¿me entiendes? Así lo aprecio yo los discos. Ya que estamos hablando de música, aprovechemos de recordar que en 1977 TVN estrenó Vamos a ver. Conducido por Raúl Matas, fue un espacio que dio cabida a lo más selecto del quehacer musical de esos años. Por el programa pasaron famosos artistas como Camilo VI, Paloma San Basilio, Beso a beso, dulcemente, abrázame que quiero sentirme diferente. Juan Gabriel, Con tu amor se fueron mis penas y llegó la felicidad. y hasta el grupo Boney M. También contó con secciones de humor, como las telechácharas, que nos hacían reír con un formato bien particular. Como ustedes ven, estamos transmitiendo en la onda Smog. Ya vimos esa maravilla del hombre de la mancha, pero aún tenemos esta mancha que es el smog. Hoy creo que conviene hablar sobre la contaminación ambiental. Usted como médico, sinceramente, ¿qué me puede decir del smog? Es una pregunta muy difícil la que me hace. Pero, científicamente, ¿cuáles son los daños que produce el smog? No lo sé ni yo mismo. Bueno, pues, algo es algo. Por lo menos se va aclarando un poco. Ahora, yo no sé, sinceramente, ¿usted qué opinará sobre este diagnóstico? Yo respeto mucho los diagnósticos médicos, pero... Bueno, sí, yo también. Pero, sinceramente, oye, yo no quisiera verte contaminado, por ejemplo, al extremo de que llegaras a esto. Otro
programa musical que se emitía en el 77 era La canción de todos los tiempos, animado por un joven Antonio Bodanovich. El estelar de TVN buscaba la mejor canción de Chile a través de una competencia entre intérpretes nacionales como los Guasos Quincheros, Antonio Zabaleta, Ginette Acevedo, entre muchos otros. Dentro de las canciones finalistas de esa temporada estuvo Gracias a la vida, de la cantautora Violeta Parra, que interpretó Gloria Simonetti. Gracias a la vida. Sin embargo, y en una decisión insólita, se optó por declarar ganadoras a todas las canciones finalistas. Este jurado resuelva, por unanimidad, elegir como la canción de todos los tiempos a la protagonista de este programa, la canción chilena. ¡Cuec! ¡Qué fome! A pesar de que ya no estaba viva, la vinculación de la folclorista con el movimiento de la nueva canción chilena, que había reflejado la evolución del canto popular, la situaba en la vereda de los opositores a la dictadura. Y por eso mismo, su legado no era bien visto por el régimen. Y con ese final de la canción de todos los tiempos, terminamos un nuevo año de nuestra historia. Ahora avanzamos hacia 1976, año en que Chile se convirtió en el primer país de Latinoamérica en transmitir desde un helicóptero. Y desde Washington recibimos la noticia impactante de un atentado que dio muerte al exministro de Salvador Allende, Orlando Letelier. Los espero en un nuevo capítulo de Chile 50, la serie.